Bueno, vamos a comenzar el estudio de un material nuevo, en este caso el acero. Es conveniente conocer este material ya que tiene un uso muy difundido y muy amplio en todo lo que son los componentes industriales. Conocer este material nos permitiría, dentro de las competencias que tiene que tener el ingeniero, poder colaborar o contribuir a un correcto mantenimiento de las instalaciones industriales. Bueno, el acero es el metal más utilizado en la actualidad. Nosotros lo podemos encontrar en nuestras casas, desde las rejas del jardín, pasando por todo lo que se conoce como homenaje, o sea, es decir, ollas, sartenes. Y lo podemos encontrar, como decíamos hace rato, en muchísimos componentes industriales. El casco de un horno rotativo, un intercambiador de calor, una enfriadora de clinker, un eje de transmisión, son componentes que están hechos de aceros. También tenemos, por ejemplo, buques mercantes, de estos que desplazan más de 500.000 toneladas, donde el casco también es de acero. Y así hay innumerables ejemplos de estructuras y de superestructuras en cuya construcción se destaca el acero como material básico. Este material se produce en el mundo en una cantidad de alrededor de 1.200 millones de toneladas por año en todas sus versiones. Entonces, debido al amplio uso que tiene, requiere el conocimiento de sus propiedades y aplicaciones. Bueno, comencemos definiendo lo que sería una aleación en general. Vamos a denominar aleación a una mezcla de dos o más elementos químicos en los que por lo menos uno de ellos es un metal. Este tiene que estar en mayor proporción y es el que va a dotar a la aleación de la mayoría de sus características, ¿sí? Una aleación ferrosa va a contener como elemento base el hierro y después va a estar aleado o va a tener otros elementos. Estas aleaciones ferrosas nosotros podemos encontrar aceros y fundiciones. Y aceros es el tema que nos ocupa. Veamos la definición de acero. Un acero va a ser una aleación de hierro-carbono con tenores de carbono menor al 2%. Puede contener impurezas, que serían, por ejemplo, el caso de fósforo, azufre y silicio, y eventualmente algunos elementos de aleación, como cromo, molibdeno, níquel, vanadio, etc. Vamos a resaltar algunos puntos importantes de esta definición que acabamos de ver. En primer lugar, vamos a referirnos al porcentaje máximo de carbono que puede contener la aleación para ser considerada un acero, que como dijimos es del 2% en peso. Esto es importante. En la práctica, rara vez los aceros llegan, por ejemplo, a un 1%. Sí, es muy difícil que encuentren aceros con tenores de carbono mayores a esto. Así que esta definición responde un poco al diagrama de hierro-carbono que vamos a ver más adelante, pero pone el tope del 2%. Los aceros que nosotros podemos encontrar van a tener entonces, por ejemplo, de acero 0,10%, 0,20%, 0,30%, 0,60%. Y les resalto esto porque muchas veces en los exámenes suelen decir o escribir un 20, un 30, un 60%. Y esto es un error grueso. Bueno, estaríamos saliendo de la definición misma de lo que es el acero. Entonces recuerden que el máximo es 2% y los tenores más o menos siempre van a estar en el orden de 0, y algo. Bueno. Otro concepto a destacar es la diferencia entre impureza y aleante. En el caso de las impurezas son elementos químicos que vienen con el propio mineral de hierro del que vamos a obtener el acero y que resultan muy difíciles de extraer en su totalidad. Entonces, parte de estos elementos siempre queda en el acero. Y
forman compuestos que perjudican el rendimiento o algunas propiedades del acero. En el caso de los aleantes, estos son elementos químicos que se agregan exprofesamente a la aleación para poder tener alguna propiedad o alguna condición particular que se busca. Entonces nosotros vamos a ver que las impurezas no se pueden evitar y en ese caso por norma está fijado un máximo admisible, que es del 0,04%, y los aleantes que son agregados buscando algún efecto particular del acero. Entonces, que quede clara la diferencia entre una y otra cosa. Bueno, vamos a ver en forma muy breve lo que es el proceso de obtención del acero. Este se puede obtener por dos tipos de procesos. Uno que es el proceso de alto horno y otro que es el proceso de horno eléctrico. El proceso de alto horno es un proceso integral en el sentido de que parte desde el propio mineral de hierro y nos permite tener como producto intermedio el arrabio. En el horno eléctrico partimos de utilizar chatarra. Bueno, acá tenemos un esquema del proceso de alto horno. En este caso se tiene que echar en el alto horno una mezcla de mineral de hierro, que ya dijimos que es hierro con impurezas, y un combustible llamado coque. Esto se dispone de determinada manera, lo que es la mena, el mineral, el coque y los fundentes, y van pasando una serie de reacciones a distintas temperaturas que van desde 300 hasta 1800 grados aproximadamente y se obtiene como producto final de esta parte del proceso lo que conocemos como arrabio. Como podemos ver, la composición química con la que sale de este proceso, bueno, todavía dista para ser considerada un acero, ¿no? Salen con tenores de carbono bastante alto, alrededor del 4%, con silicio alrededor del 3%, y bueno, como los otros elementos, los que ustedes ven allí. Como esta composición química no es la adecuada todavía para el acero, va a otro proceso. Ese arrabio que hemos obtenido lo vamos a pasar a un convertidor donde se puede agregar, además de este arrabio, chatarras, fundentes y se insufla oxígeno. El objeto que tiene este proceso en el convertidor es decarburar y desfosforar todo el arrabio que obtuvimos en el paso anterior. En este caso, esa limpieza que se hace de estas impurezas es porque el oxígeno se combina con estos elementos y puede ser extraído de acá en forma de escoria. También en estos procesos lo que se hace es también insuflar otro tipo de gases inertes, como por ejemplo el argón, que lo que ayudan es a revolver el baño que se encuentra en el convertidor, posibilitando o mejorando la ocurrencia de estas reacciones para que puedan salir ser extraídas las impurezas de las que estábamos hablando. A modo de información preliminar, nosotros, por ejemplo, vamos a sacar de este proceso un acero base que tenga 0,01% de carbono, es decir, se le ha ido bastante carbono, tal vez más de lo que quisiéramos. Podemos bajar el silicio a 0,3 y fósforo y azufre, por ejemplo, en 0,02. ¿Sí? Un acero estructural, que es un tipo de acero que vamos a ver un poco más adelante, por ejemplo, tiene que tener un 0,15% de carbono. Entonces, el paso siguiente va a ser poder ajustar la composición química al tipo de acero deseado. Si utilizamos horno eléctrico, dijimos que podíamos partir directamente de chatarra. En este caso se usa chatarra, fundentes y algunas ferroaleaciones.
La chatarra puede ser del tipo reciclada, que esta está formada por despuntes o rechazos de algunas piezas obtenidas en la misma fábrica, en este caso es una chatarra de buena calidad. Puede ser chatarra de transformación, que en el caso de virutas de algunas máquinas o recorte de algunas piezas. O puede ser chatarra de recuperación, que es lo que mayormente se utiliza, que estos proceden de algunas acerías, del desguace de algunos edificios, de barcos, de automóviles, etc. ¿Sí? El proceso que se cumple en el horno eléctrico puede dividirse básicamente en dos fases, que va a ser la de difusión y la base de afino. O sea, sería un primer ajuste de lo que es la composición química, sobre todo en lo que es eliminación de los distintos elementos que son considerados impurezas. Bueno, tanto el subproducto proveniente del convertidor o el que sale del horno eléctrico todavía no se considera totalmente acabado, sino que es necesario completar lo que se conoce como operaciones de afino, y eso nos lleva a una metalurgia secundaria. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de afinar aún más la composición química, o mejor dicho, afinar la composición química de manera de conseguir un acero con las especificaciones requeridas para su uso posterior. Es acá donde entonces vamos a transformar ese producto intermedio que teníamos en un acero preparado para solidificar, donde vamos a tener un acero calibrado, podríamos decir, en su composición química y prácticamente sin impurezas. El objetivo de la metalurgia secundaria, que se puede llevar con distintos tipos de equipo, aunque lo más común es, bueno, lo pueden escuchar como por ejemplo como hornos de cuchara, o convertidores, instalaciones de vacío. El objetivo va a ser controlar los gases, reduciendo el oxígeno, hidrógeno y nitrógeno en el acero, que pueden ser muy perjudiciales, porque lo fragilizan. Alcanzar bajos contenidos de azufre, se trata de que los tenores queden al menos del 0,01%. Bueno, esto nos permite conseguir aceros más limpios e eliminar todas las partículas no metálicas que pueden llegar a formarse como óxido con estas impurezas. Controlar la morfología de estos compuestos formados por las impurezas, que se denominan inclusiones. Ya que es inevitable que existan, por lo menos se controlan en forma, se trata de controlar en tamaño particularmente, y bueno, y lo más importante que es encajar de manera precisa la composición del acero. Entonces vamos a ver un resumen en este layout de lo que acabamos de mostrar en las diapositivas anteriores. Entonces nosotros vamos a tener, si usamos al torno, bueno, vamos a partir de una planta de sinter y de coquización, donde se prepara el mineral y el coque que van a ser procesados en el alto horno. Después del alto horno vamos a pasar a un convertidor, donde se va a hacer una primera instancia de afino de todo lo que es la composición química y se le van a extraer las impurezas, y este proceso termina en la metalurgia secundaria, o llamada metalurgia en cuchara. Si partimos de un proceso de horno eléctrico, ya sabemos que acá se funde y se produce parte del afino, pero también es necesario llevarlo a una metalurgia secundaria para lograr la composición química adecuada. Este paso es muy importante porque las propiedades del acero, el uso, las aplicaciones, la performance del acero en servicio son totalmente dependientes de la composición química. Así que lograr un ajuste en los elementos que componen el acero es esencial. Después, bueno, de obtenido el tipo de acero que se necesita, bueno, hay distintos procesos que ya van a depender del tipo de acero que estamos buscando.
pero en general podemos mandarlo a colada continua o laminaciones, bueno, o distintos procesos que ya los vamos a ir viendo. Pero bueno, lo importante a resaltar es que lo que se necesita con el acero es que la composición química sea la justa y adecuada a lo que va a ser después el uso de ese acero. Bueno, las principales reacciones químicas que se producen en el afino son las que ustedes ven ahí. Van a ver que la mayoría terminan combinándose con el oxígeno y formando óxidos, que estos son los que después se pueden extraer en la escoria. Bueno, para presentarles un poco lo que es la producción de acero en la Argentina, estos datos son del 2017, pero bueno, más o menos se conservan hasta hoy. Tenemos distintas zonas donde existen plantas que trabajan con horno eléctrico o con alto horno, que es el caso de Santa Fe. Y donde tenemos plantas de laminación de acero en la Argentina, que es también en la mayoría en la provincia de Buenos Aires, y bueno, lo que tenemos acá en Jujuy con acero Sapla. Hay muchas formas de clasificar los aceros. Una muy general que vamos a presentar acá es clasificarlos en aceros aliados y aceros no aliados. En el caso de los aceros no aliados, son aquellos que contienen lo esencial para hacer acero, estamos hablando de hierro y carbono, y que tienen como elemento aliante solamente manganeso. Son aceros que hoy en día prácticamente no hay acero que no contenga manganeso. Y en los aceros aliados ya son aceros especiales que contienen otros aliantes de los que nombrábamos anteriormente, como cromo, vanadio, tungsteno y otros elementos que tienen distintos efectos sobre el acero y que son formados de esa manera para tener una propiedad determinada. Entonces están los aceros no aliados, que son los aceros simples, y los aceros aliados, que van a tener otros elementos químicos. Bueno, volviendo un poco con el tema de la clasificación de los aceros, como dijimos anteriormente, existen varias formas de clasificarlas y bueno, en base a eso encarar el estudio del acero. En el caso de nuestra materia vamos a utilizar una clasificación de tipo tecnológica basada en el uso que tienen estos aceros. Entonces vamos a distinguir 4 grandes grupos que son los aceros estructurales, acero de construcción mecánica, aceros inoxidables y aceros para herramientas. Bueno, también presentarles cómo son los productos ya con la elaboración final. En el caso que se pueden presentar comercialmente como barras o chapas, o ya con la forma final del producto o del componente. Estos productos semi-elaborados pueden ser laminados, forjados, trefilados, que son distintos tipos para dar forma al material. Y en el caso de estas piezas, por ejemplo, que han sido ya moldeadas, donde el acero se lleva a estado líquido y se vuelca en un molde, como para ir presentando de qué maneras pueden encontrar el acero. Y estas serían las presentaciones comerciales, que son bueno, los palastros, que son las chapas laminadas, que tienen una medida entre 1 y 2 metros y 3 por 3 metros, las barras con sus distintos tipos de secciones y los perfiles. Bueno, por ejemplo, son muy conocidos los perfiles en T, los doble T o los cuadrados, que es lo que ustedes pueden encontrar en un corral. Entonces todo lo que hay es acero y no por ahí hierro, como comúnmente se les dice. Bueno, ahora esta ha sido una introducción breve a lo que es este material, el acero. Ya en las próximas clases vamos a ir adentrándonos un poco más en tema.